Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Iranel González de Español con Ira, Español con Fuerza. Y el video de hoy está súper interesante porque vamos a aprender, y no sé por qué me gusta tanto cantar cuando hago las presentaciones, pero bueno, ustedes ya me conocen. Hoy vamos a aprender sobre los imperativos en español, así que por favor quédense hasta el final para saber todos los detalles sobre los imperativos, las órdenes en español. Muy bien, chicos, entonces antes de comenzar con lo que serían los imperativos en español, tengo que explicar qué es un imperativo. Imperativo, al igual que en portugués, es aquello que se refiere a cuando estamos haciendo o dando órdenes. ¿Sí? Cuando estamos dando una orden, cuando queremos o estamos exigiendo alguna cosa y nuestra postura, nuestra actitud y nuestros verbos los usamos como una orden. Ahora, a diferencia del portugués, en español se acostumbra muchísimo tener dos tipos de imperativos para cada verbo según la ocasión. ¿Por qué? Porque en español existen los imperativos formales y los imperativos informales, ¿ok? Los imperativos formales son aquellos que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente laboral, cuando estamos hablando con nuestro jefe o cuando nosotros queremos dar algún tipo de orden o hacer algún tipo de exigencia de una forma un poco más formal, usamos los imperativos formales. Ahora, los imperativos informales son aquellos que usamos entre los amigos, entre la familia, cuando nuestros padres nos mandan a hacer algo, ¿sí? Que nos exigen hacer algo, usan o se acostumbra a usar el imperativo informal. Ahora, por lo que yo he percibido en mi estudio en el portugués, el imperativo formal, cuando nosotros lo vamos a conjugar, es más común o es una conjugación un poco más similar al imperativo formal. Bueno, si existiera un imperativo como formal en portugués, entonces ahora donde vamos a tener que colocar una especial atención es cuando usamos ese imperativo informal. Y lo más importante que tienen que saber es que la diferencia entre estos dos a nivel gramatical es mínima. Hay veces que solamente cambia una letra, ¿sí? Lo que les pudiera decir para ayudarles es que los imperativos informales en español se caracterizan por ser de solamente una sílaba, es decir, monosílabos, mas no significa que aplique para todos, ¿ok? Para un grupo suelen ser monosílabas, pero hay otros que suelen ser de dos sílabas y no pudiéramos aplicar esta regla. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Cuando se aprendan estos imperativos, intenten aprendérselo en un contexto, ¿ok? Aprendiendo a usar este imperativo, por ejemplo, como lo usarían con su jefe, este mismo imperativo usándolo, por ejemplo, con un amigo, en un ambiente contextual en donde les ayude a codificar su idioma a que no, mira, este es solamente formal, este es solo informal. Para nosotros los nativos se nos hace muy fácil aprender esta diferencia porque crecimos escuchándola. Ahora, cuando ustedes lo aprenden por primera vez, dicen, bueno, pero ¿cuál es el formal y cuál es el informal? ¿Sí? Entonces, por eso les doy estos tips previos antes de hacerles o explicarles estos imperativos para que no se preocupen si al comienzo dicen, ajá, pero ¿cuál es la diferencia? Sí hay una diferencia en la connotación, sí hay una diferencia contextual y por eso es importante que poco a poco con la práctica los aprendamos a identificar. Muy bien, entonces vamos a empezar. Yo les voy a comenzar a decir varios verbos en su forma simple, en su forma infinitiva y les voy a ir diciendo cómo lo diríamos en forma formal y en forma informal. Ustedes mismos van a reconocer que la forma formal es un poco más parecida a como lo diríamos en portugués. Ahora la informal sí varía un poquito. Verbo número 1, el verbo hablar. La forma formal del imperativo del verbo hablar es hable. Por ejemplo, hable su nombre. Esa es la forma formal. Ahora, la forma informal sería habla. Habla tu nombre. Habla tu nombre. ¿Sí? Esa es la forma informal. El siguiente verbo es el verbo decir. La forma formal del verbo decir sería diga. Diga su nombre, por favor. Diga su nombre, por favor. Ahora, la forma informal sería di. Di tu nombre. Di tu nombre. Es mucho más informal.
Otro verbo también pudiera ser el verbo poner, el verbo poner. La forma formal sería ponga, ponga. Ahora, la forma informal sería pon. Si notaron, algunos de estos imperativos, la forma informal es solamente una monosílaba. Y la escuchamos mucho en las películas, este verbo poner, cuando dice, pon las manos en la cabeza, pon las manos en la cabeza. En las películas cuando tenemos que vemos un momento de acción y la policía agarra al malandro y dice, pon las manos en la cabeza. ¿Sí? Es una forma de ordenar un poco informal. Pon las manos en la cabeza. ¿Ok? Eso sería en el caso del verbo poner. Ahora, otro verbo que nosotros también podemos utilizar de forma imperativa sería el verbo escribir. El verbo escribir. Nosotros pudiéramos decir de forma formal, escriba. Escriba su nombre. Escriba su nombre. Ahora, la forma informal sería escribe tu nombre. Escribe tu nombre. Otro verbo también utilizado tanto en su forma formal como informal en el imperativo sería el verbo sentarse. Sería el verbo sentarse. Su forma formal sería siéntese. Siéntese. Y su forma informal sería siéntate. Siéntate. En este momento voy a hacer un paréntesis para explicar esta diferencia entre siéntase y siéntate. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto podría haber sido otro video, pero vámonos. En el español, como les comenté, nosotros podemos expresar cierta formalidad, tanto cuando vamos a decir los imperativos como cuando vamos a usar los pronombres. ¿Ok? Entonces, en el español, principalmente en Latinoamérica, nosotros cuando queremos transmitir o hablar con un tono más de formalidad, un poco más de respeto, nosotros usamos el pronombre usted o ustedes. ¿Sí? En vez de usar el tú, nosotros usamos el ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos hablando de un poco más formal, los pronombres reflexivos también pueden cambiar en función de la formalidad. Esto luego lo puedo explicar con un poquito más profundo en otro video para no extenderme en este video de los imperativos, pero lo que les quiero dar a entender con esto es que si nosotros vamos a decir un imperativo, por ejemplo, siéntese, siéntese, ya por el hecho de usar el se, que es un reflexivo formal, nosotros toda la oración tendríamos que construirla de forma formal. Diríamos, por favor, usted siéntese. Usted siéntese. El pronombre está concordando con la formalidad de usted junto con el verbo imperativo siéntese. En el caso que fuese informal, que sería siéntate, siéntate, sería tú siéntate. Tú siéntate. No tendría sentido si nosotros dijéramos usted siéntate. ¿Sí? Porque el usted ya es formal, le está dando una connotación formal, entonces el verbo tendría que coincidir con esa formalidad, ¿ok? Les hago esta aclaración para que no se confundan al momento de querer usar un imperativo, pero olvidan usar los pronombres de la forma formal correspondiente al imperativo o de la forma informal correspondiente con el imperativo. Pero no se preocupen con esta parte de la formalidad e informalidad al momento de hablar español, que luego puedo hacer un video explicando mejor esto. Otro verbo que también se utiliza mucho en su forma imperativa es el verbo hacer y es bien diferente. La forma formal del verbo hacer sería haga su tarea. Haga su tarea. Ahora, de la forma informal sería haz tu tarea, haz tu tarea. Entonces, tienen que tener un poco de cuidado ahí. Otros verbos que también utilizamos en su forma imperativa, tanto formal como informal, es el verbo abrir. La forma formal del verbo abrir sería abra su cuaderno. Ahora, la forma informal sería abre tu cuaderno. Dice, ¿notaron la diferencia? Abra su cuaderno, abre tu cuaderno. Otro verbo similar sería el verbo cerrar, en donde la forma formal sería cierre su cuaderno, donde el posesivo está concordando con la formalidad del imperativo, cierre su cuaderno, así como también la forma informal sería cierra tu cuaderno, cierra tu cuaderno. Ahí el posesivo tú está concordando con la informalidad que también tiene el imperativo, que sería cierra tu cuaderno. Otro verbo que también utilizamos muchísimo en su forma imperativa es el verbo dar. La forma formal sería
de su nombre, de su nombre. Ahora, la forma informal sería da tu nombre, da tu nombre. Y ya para finalizar esta lista de imperativos, tenemos el verbo coger. El verbo coger, que sería el equivalente al verbo agarrar. La forma imperativa de este verbo de forma formal sería coja. Coja su cuaderno, coja su bolso, coja su cartera. Ahora, la forma informal sería coge. Coge tu cuaderno, coge tu teléfono. Esas serían las diferencias. Muy bien, chicos, esta es la diferencia que tenemos entre estos verbos cuando queremos expresar una orden, cuando los queremos usar en su forma imperativa. En español tenemos la parte, tanto el uso formal como informal, y les recomiendo que para que practiquen y puedan conseguir fijar esta idea en su cabeza, lo practiquen con oraciones dentro de un contexto que les permita ya codificar que ciertos imperativos son siempre formales y otros siempre informales. Espero que les haya gustado este video. Como siempre les digo, por favor no se olviden de suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like, porque saben que me ayuda muchísimo a crecer en esta comunidad de quienes queremos aprender español. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Un besito.